En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Confieso que el Evangelio según San Juan es mi preferido. Comienza Juan con un poema Logos. Jesucristo es el Logos, la razón universal, la fuente de todo conocimiento. Bien saben ustedes que Mateo, Marcos y Lucas se ocupan de bastantes datos históricos, relatos sobre el Mesías. Juan, en cambio, escribió casi al final del primer siglo y se vuela, o mejor dicho, se eleva al hablar de Jesús. No se preocupa de muchos datos ni dar a conocer detalles, incidentes o muchos milagros. Solamente Juan nos cuenta 7 milagros, pero él les llama señales. Pues bien, así como Génesis comienza con el principio, Juan también comienza allí. En el principio de todo existía la palabra, es decir, Jesucristo. En el Evangelio de esta semana se nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él. La paradoja es que el Creador se introdujo en el mundo, vino aquí, habitó entre nosotros. Algunos habrían querido identificarlo más fácilmente, quizás hubieran querido que sobre Él hubiera una aureola, o hubiera rayos de luces que salieran de Él, o quizás que hubiera caminado sin pisar el suelo, flotando, aunque sea unos 10 centímetros del suelo, o que haya sido rubio, o que sus vestimentas hubieran sido blanquísimas. Cualquier cosa hubiera sido bueno para poder identificarlo claramente, para no rondarle tanto al tema. Sin embargo, la palabra se hizo carne igual que cualquier hijo de vecino, sin atractivo, sin distinción. De hecho, cuando Judas le traicionó, les dijo a los soldados: al que yo besare, ese es, porque Jesús y sus apóstoles se parecían, se vestían con ropas comunes. Jesús fue claro, eso sí, en identificarse como el Salvador, el Hijo de Dios, el yo soy. Por lo tanto, no hay excusa en decir: no lo escuché, no lo conozco. El problema surge en que lo suyo, es decir, su pueblo Israel, no le quiso como un Mesías humilde, amoroso y compasivo. Ellos querían un guerrero, querían a un rebelde, a un poderoso en armas y violencia. ¿Sería por eso que el mundo donde él vino a vivir no conoció la palabra? Y entonces, ¿cómo podemos conocer la palabra? Déjenme hacer una aclaración. La mayoría de los cristianos, cuando hablan de la palabra, se refieren a la Biblia. Dicen: vamos a abrir la palabra de Dios, estudiaremos la palabra, o preguntan: ¿dónde dicen la palabra? La verdad es que la palabra de Dios no es un libro, sino una persona que se llama Jesús. El libro, la Biblia, las Sagradas Escrituras dicen que Jesús es la palabra de Dios. Sería bueno entonces acostumbrarnos a esa verdad. Y como buen ejercicio deberíamos disciplinarnos para no decir, la palabra dice o la Biblia dice. Es mejor ser más preciso y decir: Moisés dijo, Jeremías dijo, David escribió, Pablo en su carta dijo, Mateo dijo. Porque cuando decimos así y luego decimos Jesús dijo, allí ponemos doble atención, porque quien dijo no es un hombre, un profeta, no es un salmista, no es un apóstol, es la palabra de Dios la que dice. Por eso es que hay una versión que pone las palabras de Jesús en letra roja. Tiene sentido, porque la letra roja es lo que dice la palabra de Dios, el Logos, el Verbo encarnado, y tiene supremacía sobre cualquier otra declaración en la Biblia. Yo creo en la inerrable e infalible palabra de Dios, y se llama Jesucristo. El libro santo, las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos dice eso. Nos dice que Jesús es la palabra de Dios. Jesús vino a lo suyo es este mundo, esta gente, esta creación que Él hizo con un propósito. Él vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. El camino para conocer la palabra no es el estudio, ni la erudición, ni la memorización, aunque todo eso es bueno para adquirir el conocimiento e información. El camino hacia la palabra es reconocer en Jesús la palabra de Dios, y para eso debemos tener una relación de amor con Él.
recibirlo en el corazón, dejarse habitar por Él por medio de su Espíritu Santo y poder decir como dice San Pablo, Cristo vive en mí, lo vivo por la fe. Oremos. Oh Dios, que maravillosamente creaste y aún más maravillosamente restauraste la dignidad de la naturaleza humana, concede que compartamos la vida divina de quien se humilló para compartir nuestra humanidad. Tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.